Hola, hola, mis amores. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este vuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que sé que os va a encantar, uno de esos que me pedís muchísimo y que por fin está aquí. Preparad las palomitas, poneros cómodos y acomodaos, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo, la que nació en los sets de grabación y que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Vamos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados de su relación, desde cómo surgió la chispa hasta los momentos más icónicos que compartieron juntos. Pero antes de que empecemos a desgranar toda esta información jugosísima, permitidme un segundito para recordaros lo importante que es para mí teneros por aquí. Si sois nuevos por el canal, bienvenidos a la familia. Os invito a suscribiros si os gusta el contenido que hago, activando la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y si ya sois parte de esta comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Vosotros sois la razón por la que hago esto y me encanta compartir mi pasión con vosotros. Ahora sí, vamos a por el salseo. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas, aunque con toques de realidad. Todo comenzó en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama mundial. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Los fans lo percibimos al instante y, como suele ocurrir, empezamos a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Y, oh sorpresa, nuestros sueños se hicieron realidad. Pero ¿cómo fue realmente el inicio de esta relación? Según fuentes cercanas a la pareja, al principio eran simplemente amigos, compañeros de trabajo que se apoyaban mutuamente. La presión de grabar una serie tan exitosa, los madrugones, el aprendizaje de los guiones, todo eso generó un vínculo muy fuerte entre ellos. Pasaban horas juntos ensayando, riendo, compartiendo confidencias. Poco a poco esa amistad fue evolucionando hacia algo más. Dicen que Kerem fue el primero en darse cuenta de sus sentimientos. Su personalidad extrovertida y su sentido del humor conquistaron a Hande, quien al principio se mostraba un poco más reservada. Él no se cansaba de hacerla reír, de cuidarla, de estar pendiente de ella en todo momento. Y ella, poco a poco, fue abriendo su corazón a ese hombre que le hacía sentir tan especial. Un dato curioso que se ha revelado es que Kerem le escribía poemas a Hande. Sí, poemas. Un detalle súper romántico, ¿verdad? Al parecer, él es un gran aficionado a la poesía y le dedicaba versos llenos de amor y admiración. Imaginaos la emoción de Hande al recibir esos regalos tan personales y sinceros. Definitivamente Kerem sabía cómo conquistar a una mujer. Otro secreto que ha salido a la luz es que ambos compartían una pasión por los animales. Los dos son amantes de los perros y tienen mascotas en casa. De hecho, solían llevar a sus perros al set de grabación y pasaban ratos jugando con ellos entre toma y toma. Esta afición compartida, sin duda, contribuyó a fortalecer su relación y a crear un ambiente de complicidad entre ellos. Pero no todo fue un camino de rosas. La fama tiene un precio y la relación de Hande y Kerem no fue una excepción. La presión mediática era constante, los paparazzi los seguían a todas partes y los rumores sobre su relación no cesaban de aparecer en la prensa. Esto, sin duda, generó momentos de tensión y estrés para ambos. Además, la diferencia de personalidades también fue un factor a tener en cuenta. Kerem es más extrovertido y espontáneo, mientras que Hande es más reservada e introspectiva. Estas diferencias, en ocasiones, generaban pequeños roces y malentendidos. Sin embargo, ambos supieron gestionar estas situaciones con madurez y respeto, aprendiendo a ceder y a comprender las necesidades del otro. Uno de los momentos más icónicos de su relación fue el viaje que realizaron a las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran pura magia. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro en un entorno paradisíaco. Fue como si se hubieran escapado del mundo para vivir su propio cuento de hadas. Durante ese viaje, Kerem le dedicó a Hande unas palabras preciosas en sus redes sociales. Le agradeció por ser una persona tan especial en su vida, por hacerle reír, por apoyarle en todo momento. Sus palabras transmitían un amor profundo y sincero, y emocionaron a todos sus fans. Fue un momento que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de sus seguidores. Otro momento que recordamos con cariño es cuando Hande acompañó a Kerem a Estados Unidos para apoyarlo en sus proyectos profesionales. Se les vio juntos en alfombras rojas, eventos y fiestas, demostrando que eran un equipo inseparable. Hande siempre se mostró orgullosa del trabajo de Kerem y lo animaba a seguir persiguiendo sus sueños. Pero lamentablemente, como todos sabemos, este cuento de hadas llegó a su fin.
A principios de 2022, se anunció la ruptura de Hande y Kerem. La noticia cayó como un jarro de agua fría para todos sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Sin embargo, se especuló mucho sobre los motivos que pudieron haber llevado a esta decisión. Algunos apuntaron a la presión mediática, otros a las diferencias de personalidad y otros, simplemente, a que el amor se había terminado. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud de respeto y cariño mutuo. Nunca se han hablado mal el uno del otro en público y han evitado hacer declaraciones que puedan dañar la imagen del otro. Esto demuestra la madurez y el respeto que se tienen, incluso después de haber terminado su relación. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el legado que dejaron Hande y Kerem como pareja perdurará para siempre en la memoria de sus fans. Su relación fue un ejemplo de amor, complicidad y apoyo mutuo. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas y nos demostraron que el amor verdadero sí existe. Y hablando de legado, no podemos olvidar el impacto que tuvieron Hande y Kerem en el mundo de la moda. Ambos son iconos de estilo y sus looks son imitados por miles de personas en todo el mundo. Su influencia en la moda es innegable y su estilo personal ha inspirado a muchos a atreverse a experimentar y a expresar su individualidad a través de la ropa. Hande, con su elegancia y sofisticación, se ha convertido en musa de importantes diseñadores y marcas de moda. Su estilo clásico y femenino con toques modernos y atrevidos, la ha posicionado como una de las mujeres más influyentes del mundo de la moda. Kerem, por su parte, destaca por su estilo relajado y casual, pero siempre con un toque de sofisticación. Su look desenfadado y moderno lo ha convertido en un referente para muchos hombres que buscan un estilo propio y personal. En definitiva, Hande y Kerem son mucho más que una pareja de actores. Son dos iconos de estilo, dos influencers y dos personas que han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá inspirando a muchos a creer en el amor verdadero y a perseguir sus sueños. Ahora vamos a hablar de algunos momentos curiosos que quizás no conocíais de la relación de Hande y Kerem. Por ejemplo, ¿sabíais que ambos son unos apasionados de los viajes? Les encanta explorar nuevos lugares, conocer diferentes culturas y vivir aventuras juntos. Durante su relación, visitaron varios países y compartieron fotos increíbles de sus viajes en sus redes sociales. Otro dato curioso es que Kerem es un gran aficionado a la música. Le encanta tocar la guitarra y cantar, y solía dedicar canciones a Hande. ¡Qué romántico! Imaginaos a Kerem cantándole una serenata a Hande bajo la luz de la luna. Un sueño. Además, Hande es una gran aficionada a la pintura. Le encanta pintar cuadros y tiene un talento innato para el arte. De hecho, solía regalarle sus pinturas a Kerem como muestra de su amor y cariño. Y por último, pero no menos importante, ambos son unos grandes defensores de los derechos de los animales. Han participado en varias campañas de concienciación y han donado dinero a organizaciones que protegen a los animales. Su compromiso con esta causa es admirable y demuestra su gran corazón. La relación de Hande y Kerem fue un torbellino de emociones. Desde el principio, se notaba que había una conexión especial entre ellos. Su química en la pantalla era innegable y su amor traspasó la pantalla para convertirse en una realidad. A pesar de la presión mediática y las dificultades que enfrentaron, supieron mantener su relación con discreción y respeto. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y personales y demostraron ser un equipo inseparable. Su historia de amor fue un ejemplo de amor verdadero, complicidad y apoyo mutuo. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas y nos demostraron que el amor sí existe. Aunque su relación haya terminado, el legado que dejaron Hande y Kerem como pareja perdurará para siempre en la memoria de sus fans. Siempre recordaremos su amor con cariño y admiración. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de cómo surgió la chispa entre Hande y Kerem en el set de Senkalkam, de los momentos más icónicos de su relación, como el viaje a las Maldivas y las dedicatorias en redes sociales, de las razones de su ruptura, de su influencia en la moda y de algunos datos curiosos que quizás no conocíais. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión con vosotros y me siento muy agradecida por teneros en mi canal. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que os guste. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre la relación de Hande y Kerem. ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue vuestro momento favorito de su relación? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones conmigo. Me encanta leer vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas.
Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, 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 asterisco. Pero mis amores, no nos quedemos solo con el resumen. Vamos a adentrarnos aún más en los detalles jugosos, en esas anécdotas que no se ven a simple vista y que nos ayudan a comprender mejor la dinámica de esta pareja que tanto nos ha cautivado. Prepárense porque aquí viene lo bueno. Asterisco, asterisco, el casting, el destino entrelazando caminos, asterisco, asterisco. La historia de Hande y Kerem no comenzó con el primer beso en Senkalkam, sino mucho antes, en las audiciones. Imagínense la sala llena de actores nerviosos, aspirando a los roles principales de Eda y Serkan. Se dice que Hande llegó a la audición con una energía particular, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que capturó la atención de los productores de inmediato. Ya tenía una trayectoria en televisión, pero este papel se sentía diferente, un desafío que estaba dispuesta a abrazar con todas sus fuerzas. Kerem, por otro lado, ya era un nombre conocido en Turquía, con una reputación de galán encantador y talento actoral. Sin embargo, para este papel, buscaban algo más que un rostro bonito. Querían a alguien que pudiera transmitir la complejidad de Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y distante que poco a poco se ve transformado por el amor. Se dice que Kerem aportó una profundidad emocional a la audición que convenció a todos de que él era el indicado. Pero la magia real ocurrió cuando Hande y Kerem leyeron juntos. La química fue palpable, casi electrizante. Los productores quedaron boquiabiertos al ver cómo interactuaban, cómo se complementaban y cómo hacían que los diálogos cobraran vida. Fue en ese momento, según cuentan los rumores, cuando supieron que tenían algo especial entre manos, una combinación explosiva que podría llevar la serie al estrellato. Asterisco, asterisco, detrás de cámaras, risas, nervios y confidencias, asterisco, asterisco. Los sets de grabación pueden ser lugares caóticos y estresantes, con largas jornadas de trabajo, presión para cumplir con los plazos y la necesidad de mantener la concentración en todo momento. Pero también pueden ser espacios donde se forjan amistades duraderas y donde florecen los romances. En el caso de Hande y Kerem, el set de Senkalkam se convirtió en un terreno fértil para su conexión. Fuentes cercanas al equipo de producción revelan que Hande y Kerem eran inseparables durante los descansos. Se les veía riendo juntos, compartiendo bromas y contándose confidencias. Kerem, con su sentido del humor contagioso, siempre encontraba la manera de hacer reír a Hande, incluso en los momentos más difíciles. Ella, a su vez, le brindaba un apoyo incondicional y lo animaba a dar lo mejor de sí en cada escena. Existía una sana competencia entre ellos, siempre buscando superarse y elevar el nivel de su actuación. Se desafiaban mutuamente proponiendo nuevas ideas y explorando diferentes interpretaciones de sus personajes. Esta dinámica, lejos de generar tensión, fortaleció su relación y los convirtió en un equipo imparable. Además de las risas y las bromas, también compartían momentos de vulnerabilidad y sinceridad. Se apoyaban en los momentos de estrés, se consolaban cuando las cosas no salían como esperaban y se celebraban los éxitos juntos. Esta conexión a un nivel emocional profundo fue fundamental para que su amistad evolucionara hacia algo más. Asterisco, asterisco, el conflicto de las agendas, la presión de la fama, asterisco, asterisco. A medida que Senkalkam ganaba popularidad a nivel mundial, la vida de Hande y Kerem se transformaba radicalmente. De repente se encontraban en el centro de atención, con miles de fans siguiéndolos a todas partes, paparazzi acechándolos y medios de comunicación publicando cada detalle de sus vidas. Esta presión mediática, sin duda, afectó su relación. Las agendas de ambos se volvieron cada vez más apretadas, con compromisos laborales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Viajes promocionales, sesiones de fotos, entrevistas, eventos, todo esto les dejaba poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Se dice que la distancia física fue uno de los principales desafíos que enfrentaron. Era difícil mantener la chispa viva cuando no podían verse con frecuencia ni compartir momentos cotidianos juntos. Las largas horas de trabajo también contribuían al cansancio y al estrés, lo que dificultaba la comunicación y la resolución de conflictos. Además, la fama también atrajo a personas con malas intenciones, dispuestas a aprovecharse de su éxito y a sembrar rumores y discordia. Hande y Kerem tuvieron que lidiar con críticas, envidias y falsas acusaciones, lo que generó desconfianza y paranoia en algunos momentos. Asterisco, asterisco, más allá de las Maldivas, viajes y aventuras secretas, asterisco, asterisco. El viaje a las Maldivas, sin duda, fue uno de los puntos álgidos de su relación, un momento de felicidad y conexión que quedó inmortalizado en las redes sociales. Pero, ¿sabían que también realizaron otros viajes juntos, lejos del ojo público?
Fuentes cercanas a la pareja revelan que Ande y Kerem eran amantes de la aventura y les encantaba explorar lugares nuevos y exóticos. Se escapaban a destinos remotos donde podían disfrutar de la tranquilidad y la privacidad lejos del bullicio de la ciudad. Se les vio en Italia, disfrutando de la gastronomía y el arte renacentista. También visitaron Grecia, donde se maravillaron con las ruinas antiguas y las playas de arena blanca. En Marruecos se sumergieron en la cultura local, recorriendo los mercados, probando la comida tradicional y aprendiendo sobre la historia del país. Estos viajes no solo les permitieron desconectar de la rutina y relajarse, sino que también fortalecieron su relación y les permitieron conocerse mejor. Compartieron momentos inolvidables, rieron juntos, superaron desafíos y crearon recuerdos que atesorarán para siempre. *** La música como conexión, playlist personalizadas y serenatas ocultas ***. Como mencionamos antes, Kerem es un apasionado de la música y le encanta tocar la guitarra y cantar. Pero lo que quizás no sabían es que solía crear playlists personalizadas para Ande, con canciones que reflejaban sus sentimientos y emociones. Se dice que estas playlists eran muy variadas, con canciones románticas, baladas, rock y pop. Algunas eran canciones conocidas, mientras que otras eran joyas ocultas que Kerem descubría y quería compartir con Ande. Además de las playlists, también le dedicaba serenatas ocultas, cantándole canciones al oído en momentos inesperados. Estos gestos románticos y espontáneos derretían el corazón de Ande y la hacían sentirse amada y especial. La música sin duda fue un elemento clave en su relación, un lenguaje universal que les permitía expresar sus sentimientos y conectar a un nivel más profundo. *** El legado continuo.